El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:29 en la mañana, seguimos. Amapola Naranjo nos acompaña a esta hora de la mañana. Ella es legisladora de la Revolución Ciudadana por la provincia de Pichincha. Además, presentó la denuncia que se materializó en una investigación por parte de una comisión multipartidista que recomendaba la destitución del asambleísta Eliseo Azuero. Finalmente Azuero ha renunciado, por ende no cabe pues la destitución. Me imagino yo que el pleno de la asamblea probablemente la próxima semana sea convocado para conocer el informe de la comisión multipartidista y se proceda de la misma forma que ocurrió con Daniel Mendoza, que también renunció, evitando la destitución, pero hubo un pronunciamiento de condena institucional de la legislatura. Asambleísta Naranjo, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio, Fabricio, a la orden. Gracias. ¿Cómo le cayó a usted la renuncia del asambleísta Eliseo Azuero? Mi criterio es que la ley orgánica de la función legislativa tiene vacíos, a veces contradicciones, muchos temas faltan por legislar. Y recordar que los dignatarios de elección popular, como somos los asambleístas, somos servidores públicos. Así lo define la Constitución de la República en su artículo 229. Concordante, además, con la ley orgánica de la función, de la servicio público, que es la LOCEP, y frente a este vacío, porque el artículo 164 de la ley orgánica de la función legislativa no prevé la renuncia de un asambleísta que es investigado. Debemos aplicar la ley adjetiva supletoria, como es la LOCEP. Aquí en la LOCEP dispone que cuando un servidor público es sometido a un sumario administrativo similar al de investigación con el agregado político, sería en nuestro caso, simplemente la autoridad no la acepta. El artículo 45 de la LOCEP dice que si el proceso presentare su renuncia, no se suspendería el proceso y continuaría aún en ausencia del servidor. El reglamento de la LOCEP igualmente dice: la máxima autoridad no lo aceptará hasta que concluya el proceso administrativo y en caso de abandono del puesto se continuará con el sumario administrativo aún en ausencia del servidor. Pero se puede aplicar esta misma calidad de servidor público que dice la LOCEP para el caso de un dignatario de elección popular que es un legislador. ¿Procede la aplicación de la misma norma? Los dignatarios somos servidores públicos y en caso de que la ley que nos rige, que es la ley orgánica de la función legislativa, tuviere vacíos, se debe aplicar la ley supletoria porque somos servidores públicos, precisamente es la ley orgánica de servicio público. Son procesos de alguna manera similares, es un proceso administrativo interno el de la investigación a un legislador, es político, administrativo, sancionador, sumarísimo. Es similar a un sumario administrativo, en este caso se debe aplicar. En el caso de la renuncia del señor exasambleísta Mendoza, el Pleno tomó otra decisión, como es la de la censura política. Podría ser también una salida, dado que se puede considerar una suerte de jurisprudencia. Correcto. A ver, si aplicamos lo que dice la LOCEP, en este caso que usted está señalando, asambleísta Amapola Naranjo, ¿qué corresponde? Si el asambleísta ha renunciado y ya sería ineficaz la destitución, ¿qué corresponde en este caso? Yo creo que no se puede permitir que simplemente este sea el modus operandi. Le investigan a algún legislador por inconductas y simplemente diga: no, yo renuncio y punto. Y con eso puedo lanzarme ahorita que estamos en proceso electoral. Se acabó, me darán inmunidad, y puedo volver a andar por las calles tranquilo. Y eso no puede ser. Estaríamos garantizando la impunidad. No puede ser. Al menos en el caso de Mendoza, lo que se hizo fue censurarle políticamente para que no pueda
tener la viveza de lanzarse como candidato, que sería una de las salidas que pudieran estar pensando. A ver, pero esa censura, ¿qué tipo de sanción o restricción posterior existe? A ver, de lo que yo sé, corrígame si estoy equivocado, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no se establece la censura de un legislador. O sea, yo no encuentro en ninguna parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que un legislador pueda ser censurado. Sí la destitución, pero no la censura. Sobre un legislador me refiero. Porque ciertamente la ley le permite a la Asamblea censurar y destituir autoridades sobre las cuales se ejerce la fiscalización, por ejemplo, un ministro de Estado, pero no sobre un legislador. A mí me extrañó mucho que se haya utilizado sobre Mendoza esa figura, asambleísta Naranjo. Y bueno, se utilizó esta figura, pero ¿qué tipo de restricción implica esa figura? Bueno, la idea de que pueda postularse a una candidatura, por ejemplo. Al menos algo se hizo. Yo sé que el Pleno se equivoca. Se ha equivocado muchas veces, ¿no? Como, por ejemplo, cuando de manera inconstitucional eligieron a la señora Elizabeth Cabezas como presidenta, cuando no le correspondía. En esta vez, al menos una censura que significa una sanción simbólica y sí un impedimento para que pueda ser candidato. Al menos eso, pero lo correcto es aplicar la ley adjetiva supletoria, que es la LOCEP, en un proceso interno sancionador similar como es el sumario administrativo, que incluso en ausencia, y aquí prevé la ley, que la renuncia no puede ser aceptada y la autoridad no la puede aceptar y seguirá el proceso hasta su culminación. A ver, quiero tener claridad, O sea, la censura que usted plantea, ¿le inhabilitaría a la persona censurada de ejercer un cargo público o de ser solo candidato? Quisiera entender esa parte. Sí, yo no planteo la censura. Yo estoy de acuerdo con usted. La ley dice aquí... Sí, la ley no dice la censura. Sí, perderá, dice, su calidad de asambleísta, ¿no es cierto? Va a ser destituido. Eso es lo que debe hacer el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto es lo que voy a proponer. Y estamos frente a una coyuntura un poco más decente, diría yo, en la Asamblea, por cuanto, por ejemplo, se le exigió al CAL que en el plazo de 48 horas califique los juicios políticos que están solicitados. No lo cumplió, ha sido la presión social también. Y a la final la señora Romo ha dicho, no, yo mismo solicito que se me siga el juicio político para defender cualquier salida política. En todo caso ya está calificado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Son más errores de la ley. No puede ser que se presente una petición de juicio político y pasen 9 meses. Hasta que, por presión social y decisiones del Pleno, tenga el presidente que verse forzado a convocar al CAL para que califique una petición de enjuiciamiento político a una autoridad. Esto es lo que hay que revisar. Debe haber plazos. No puede ser que se someta a la discrecionalidad exclusiva del presidente que dice no convoco y punto. Y están en la congeladora tantos pedidos de investigación. Ya vamos a hablar del tema de María Paula Romo, porque usted es una de las interpelantes dentro de este proceso que había sido presentado el 15 de enero del 2020 conjuntamente con sus colegas Roberto Gómez Alcíbar y Lourdes Cuesta. Para cerrar el tema de Asuero, porque insisto, sigo digamos que quisiera tener mayor claridad. Usted entonces plantea, más allá de la renuncia de Asuero, que se le haga un sumario administrativo. ¿Eso es lo que plantea? Ya está hecho el sumario. Es un proceso administrativo sancionador, ya está con el dictamen de la comisión. Correcto. El Pleno, que es el máximo organismo. Ya, si hay digamos, esa sanción, ya, está hecho el sumario, dice usted. Si el Pleno resuelve esa sanción, ¿cuál es el efecto de esa sanción si Asuero ya renunció? No debe ser aceptada la renuncia. ¿Cuál es la autoridad nominadora? No es el presidente de la Asamblea. La autoridad nominadora de un legislador es el Pleno de la Asamblea. La autoridad nominadora de un legislador termina siendo el elector, no el Pleno de la Asamblea. Claro que sí, claro que sí. Y con ustedes la proclamación. Claro, ustedes nominaron sus votantes, no la Asamblea, no el Pleno. Exactamente, pero ante el Pleno nos posesionamos como la máxima autoridad, en nuestro caso. Entonces una renuncia debería ser presentada al Pleno. El Pleno no debe aceptar la renuncia estando en pleno proceso de investigación. En el Pleno, el investigado tiene también el derecho de defenderse, de ser escuchado. Ahí se produce un debate, en fin, y se lee la resolución del dictamen de la Comisión de Investigación. Por ejemplo, si el Pleno no acepta la renuncia y opta por aprobar el informe de la Comisión, dice no aceptamos la renuncia y destituimos a Asuero. Insisto,
termina la decisión de la Asamblea es la destitución y para de contar, o esa destitución acarrea algún tipo de sanción posterior, por ejemplo, que no puede ejercer cargos públicos. Eso es lo que quiero entender, asambleísta Naranjo. Sí, cuando un investigado es destituido, al menos por 2 años, no tengo aquí la ley orgánica de servicio público, pero no puede ejercer cargo público y tampoco en este momento podría ser candidato a una dignidad. Pero mire usted lo que pasó con la asambleísta Ana Galarza. Ana Galarza fue destituida por el Pleno de la Asamblea y pocos meses después resulta que fue posesionada para un cargo de gobierno. Entiendo que ella asumió la coordinación zonal del Ministerio de la Producción poco después de su destitución. ¿Cómo es eso? No vivimos un Estado de Derecho. Aquí el gobierno viola permanentemente Constitución y leyes y todo lo que se ponga a su paso. Así que ese es un ejemplo más de que el gobierno no respeta y punto. Posiblemente al señor Azuero también el gobierno le podría poner, con la experiencia de la señora Ana Galarza, como no vivimos un Estado de derecho, sino un Estado de policía. Entonces, simplemente la dictadura que está ahora gobernando le pone en algún cargo y punto. Correcto. Eso es lo que debemos ir combatiendo. Correcto. No puede ser que garanticemos la impunidad. Correcto. Dejemos el tema de Azuero, rápidamente abordemos lo del juicio político. El juicio político finalmente ha sido calificado a su trámite por parte del CAL, debe ir a la Comisión de Fiscalización. Yo hice un comentario precedente, o sea, esta comisión, la actual Comisión de Fiscalización, desde mi punto de vista, no reúne las credenciales para poder llevar adelante la sustanciación de ese proceso, precisamente porque varios de los nombres de los legisladores que integran esa comisión han sido, o sobre ellos hay presunciones de su supuesta relación con el presunto reparto de los hospitales, que es uno de los temas sobre el cual también hay una presunción sobre la ministra de Gobierno. ¿Cómo le ve usted el escenario del juicio político, asambleísta Naranjo? Afortunadamente también y por presión del Pleno, se vio abocado a poner el punto de la reestructuración de la Comisión de Fiscalización. Esta comisión, muy cuestionada por inconductas de sus miembros, 2 de ellos están con proceso penal. Eliseo Azuero incluso está prófugo, se encuentra prófugo, y Mendoza que se encuentra preso, ¿no? Uh-huh. Y otros nombres que se han dado, efectivamente son presuntos, tiene que investigarse. Pero esto no garantiza, pues, un proceso. Yo en mi intervención de anoche decía, por favor, yo fui parte y fui interpelante del juicio a la señora Romo, y fue una burla la actuación de esa comisión. Y con el mismo estribillo volvió a decir ayer la señora Joana Cedeño que las pruebas no han sido contundentes y que de los testimonios unos asistieron y otros no. Por Dios, qué vergüenza que me da que no tengan un poco de tiempo para leer la ley. Nosotros presentamos prueba como en derecho se requiere hasta la saciedad. Para las 3 causales que recuerdo eran esta falta de cumplimiento a la ley para erradicar la violencia contra la mujer, y precisamente un ejemplo doloroso, abominable fue el asesinato, el femicidio de Ana Carolina en Ibarra. La policía pidió disculpas en la comparecencia ante esta comisión. Dijo, no estamos preparados para el caso de rehenes, no estábamos preparados y no recibíamos de la cabeza, que es la señora Romo, una orden de qué hacer. Esto por un lado. La crisis carcelaria fue igualmente conocido, y el incumplimiento de la señora ministra frente a un estado de excepción que también fue decretado estaba más que obvio, y fue a mentir diciendo que ella no tiene nada que ver con el estado de excepción y que ella solo tiene que diseñar política pública de seguridad. Así de bárbaro fue ese proceso. Y lo otro, el uso indebido de bienes públicos, por Dios, fue reconocido por sus ocupantes, la propia señora ministra Romo y su esposo. Entonces, más que demostrado en derecho, y sin embargo todos repetían el estribillo, que no ha habido pruebas contundentes, que no han venido todos los testigos. Y además, la señora Cedeño no me permitía el uso de la palabra para contradecir a los testigos que fueron llamados. Además, pues no convocó a todos los que
yo solicité, por ejemplo, y me decía el secretario, mire, es que no hemos conseguido la dirección, es que estas autoridades no pueden, están bien ocupados, ya no se pudo. ¿Qué le parece? Así va a actuar esa comisión de fiscalización y ahora sabemos, por las declaraciones, por los peritajes de diálogos, que esa votación era el resultado del reparto. No lo digo yo, lo dice la Fiscalía General del Estado. A cambio de votos era el reparto en asamblea. Correcto. Y tenía que ver con esta comisión de fiscalización. Es decir, es impresentable. Efectivamente, tiene que cambiarse. Yo sé que hay vacíos en la ley y todo eso, pero tampoco la asamblea puede estar supeditada a criterio del señor procurador. La asamblea es el primer poder del Estado, el que fiscaliza al poder ejecutivo y autoridades como el propio señor procurador. No puede estar supeditada, no puede, es una vergüenza, le decía yo al señor presidente, decir, oiga, yo soy el organismo que tiene que debatir, promulgar las leyes, debatirlas, aprobarlas, en fin, reformarlas, codificarlas y además interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Pero como no sé cómo aplicar, deme usted interpretar, no puede ser, es una vergüenza. Así que el pleno de la asamblea, que es el órgano, el máximo órgano de decisión, tiene que tomar esa decisión. Frente a vacíos de la ley, tiene que tomar. Esa comisión tiene que ser reestructurada. Veamos qué pasa hoy a las 11. Gracias, asambleísta Amapola Naranjo, por el tiempo. Que tenga buen día. Siempre a la orden, muchas gracias. Muy amable, gracias a Amapola Naranjo, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que ha conversado con nosotros. ¿Qué día? Hemos tenido problemas con la señal de radio, se acaba de caer la señal de radio en Quito, vamos a ver qué ocurrió. Hemos tenido problemas con la señal de internet, tuvimos que reiniciar la transmisión de nuestro Facebook Live. ¿Qué día? Pero bueno, estamos al aire por lo menos en Facebook Live, ¿ah? Síganos, 7:46.